Lorna Beer, Ángeles en mi cabello, narrado y editado por Ángels. Continuación del capítulo 24. Eres una de las razones por las cuales él está aquí. Tú siempre le escuchas, Lorna. Ahora ve a trabajar en la cancela y nosotros haremos que Paul se acerque a ti para hablar contigo, reír y pasar un rato divertido. ¿No puedes decirme nada más, Eliseo?, supliqué. No, Lorna. Tú solo no puedes cambiar su futuro. Es necesario que otras personas también cumplan con el papel que tienen asignado. Aquella fue una de las veces, y hay muchas más, en las que una serie de pequeños acontecimientos pueden unirse para formar uno grande. Por esa razón, cuando los ángeles se aparecen ante ti pidiéndote un pequeño favor, como sonreír a alguien o decirle a una persona que ha hecho un buen trabajo, por muy irrelevante que pudiera parecer en ese momento, debes concedérselo. Aparentemente las cosas más insignificantes pueden resultar vitales en gran esquema de la vida. Cada vez que salía a hacer alguna tarea en la cancela, llegaba Paul, independientemente de la hora del día que fuera, mañana, mediodía o tarde. Siempre aparecía para ayudarme. Me preguntó si podía invitar a Christopher a ir a pescar con él el día de sus cumpleaños. Le dije que estaba segura de que Christopher le encantaría ir, pero tendría que ser el domingo, el día después del cumpleaños de Paul, ya que Christopher trabajaba los sábados en un establo. Paul me respondió que había pensado ir a pescar con toda su familia. Aquella idea le excitaba enormemente. Me dio las gracias por dejar a Christopher que los acompañara. Le advertí que dejaba a mi hijo a su cargo, que tenía que cuidar de él y asegurarse de que regresara a casa sano y salvo. Y le pedí que capturara muchos peces para que yo pudiera prepararlos para la cena de lunes. Paul se echó a reír y me prometió que haría todo lo que estuviera en su mano. Aquel día, cuando Christopher llegó a casa de la escuela, le comuniqué que estaba invitado al cumpleaños de Paul. Mi hijo estaba encantado, preparó su caña de pescar y la dejó en el vestíbulo. La siguiente vez que salí a pintar la cancela, Paul llegó de nuevo. Solo quedaban unos días para su cumpleaños y se mostraba muy excitado. Pintamos juntos y Paul se marchó de casa feliz. Lo observé mientras se alejaba pedaleando por la carretera. No observé el menor cambio en sus ángeles. Estaban muy próximos a él, protegiéndolo, preparados para sujetarlo. Nunca más volví a ver a Paul. Un día o dos después, Christopher giró la llave de la puerta y entró en la cocina. Estaba profundamente disgustado y antes de que dijera una palabra, sabía que me iba a hablar de su amigo. Mamá, Paul ha muerto esta mañana. Ha sufrido un trágico accidente. No puedo creerlo. Íbamos a ir a pescar el día de su cumpleaños. Mamá llama a su casa. Estaba destrozado. Aquello me parecía muy injusto. Consolé a Christopher y le di un fuerte abrazo. Le dije que teníamos que darle a sus padres un poco de tiempo antes de llamarlos. A la tarde siguiente, Christopher y yo nos acercamos a casa de Paul. Había mucha gente entrando y saliendo y el padre del muchacho habló durante unos minutos con Christopher después de haber tomado juntos una taza de té. Luego nos despedimos y caminamos hasta casa. Durante el trayecto de vuelta, Christopher comentó: «Mamá, es tan extraño no ver a Paul ahí. La casa parecía vacía. Siempre lo echaré de menos». Sé que esos 4 hermosos ángeles de Paul lo condujeron directamente al cielo con su caña de pescar y su bolsa de pesca atado en el transportín de la bicicleta. Y no me cabe la menor duda de que el muchacho está pescando muchos peces en el cielo. Aproximadamente 6 meses después del fallecimiento de Paul, en una de esas escasas ocasiones en las que Joe se sentía lo bastante bien como para levantarse, Christopher, que ya contaba con 15 años, y Joe fueron a Dublín para encontrarse con Mac, un viejo amigo de Joe, en un pub del centro. Christopher me dijo que el pub estaba muy oscuro y lleno de gente y que el ruido era ensordecedor.
Christopher se quedó al lado de su padre, ya que los clientes del pub estaban formando mucho alboroto. Su padre se reunió con Mac y los tres comenzaron a avanzar por entre la multitud en dirección a la puerta. Al salir, empujaron accidentalmente a alguien y se desató una trifulca. Christopher confesó que pasó mucho miedo. Algunos hombres siguieron a Christopher, a Joe y a Mac hacia la calle y comenzaron a buscar pelea. Uno de ellos llevaba una botella rota en la mano. Joe les dijo a los hombres que no quería problemas y que siguieran caminando. De repente, los hombres comenzaron a empujarlos. Christopher afirmó que estaba realmente asustado. De repente, sintió la intensa presencia de Paul. Christopher me contó: «Mamá, estoy seguro de que estaba ahí. Era como si Paul estuviera presente, como tú y yo». Apartó a aquellos hombres y nos impulsó hacia adelante. Sentí cómo mi amigo nos protegía a papá y a mí. Nunca en mi vida había estado tan asustado como cuando nos amenazaron esos hombres del PAC. Pero cuando sentí la presencia de Paul, supe que estaríamos a salvo. Le pedí a Christopher que recordara que su amigo siempre permanecía a su lado cuando necesitara protección. A lo largo de estos años me he acordado muchas veces de Paul y le doy las gracias por haber protegido a mi hijo. Le doy las gracias por haber recordado que le pedí que se ocupara de Christopher, que estuviera a salvo. Todos los días cuando regresaba de hacer la compra solía llevarle a Joe una taza de té y me sentaba a su lado para hablar. Un día mi marido me contó una historia. El ángel de la guarda de Joe se sentó a su lado y aparecieron muchos otros ángeles que se sentaron en la cama mirando hacia él y esperando a escucharlo lo que tuviera que contar. «Lorna, no te lo vas a creer», comenzó. «Hoy, cuando estaba afuera, una niña, un espíritu, entró en la habitación. Tenía unos 3 años y un cabello largo y ondulado de color castaño claro. Estaba muy sucia, como si hubiera estado jugando en el barro, y llevaba manchas de lodo en las manos. Se quedó justo donde tú te encuentras sentada y dijo: «Papá, juega conmigo». Luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Me quedé fascinada, pero enormemente sorprendida. Sabía lo que eso significaba. Íbamos a tener otro hijo. Siempre quisimos tener otro niño, pero Ruth ya había cumplido los 12 años y teniendo en cuenta el estado de salud de Joe, aquello era lo último que esperaba. Era como un milagro. Di gracias a Dios y a mis ángeles. Joe nunca había visto antes a un espíritu. Era como si Dios y los ángeles le hubieran permitido ver más cosas, ayudándole a entender que era algo más que un simple cuerpo. En ese momento no le conté a Joe que la visión de ese espíritu significaba que tendríamos otra hija. Me limité a dejarle disfrutar del deleite que sentía por haber visto a ese hermoso y pequeño espíritu. «¿Por qué me llamó papá?», preguntó con asombro. Vi a ese pequeño espíritu incluso antes de quedarme embarazada. Era tal y como Joe lo había descrito. En una ocasión me encontraba en la cocina preparando té para Joe y cuando estaba saliendo de la cocina con la bandeja, esa cosita, esta pequeña, salió por la puerta del comedor. Era muy hermosa y luego desapareció. Cuando abrí la puerta del dormitorio, lo primero que comentó Joe fue que la pequeña se le había aparecido de nuevo, le había llamado papá y le había pedido que jugara con ella. Aquella vez le expliqué lo que significaba aquella visión, que Dios nos estaba enviando a otra hija. A Joe le costó mucho creerlo. Dios tendría que derramar mucha esencia de la vida en mí para que pueda tener un hijo. Eso sí, que sería un milagro, me dijo. Pero poco tiempo después descubrí que estaba embarazada. Un día me encontraba delante del espejo. Los ángeles aparecieron a mi alrededor, acompañados de una luz dorada. A continuación vi cómo la energía de la vida daba vueltas alrededor de mi vientre. Era de todos los colores: azul esmeralda, verde esmeralda, rojo esmeralda, púrpura esmeralda. Después el remolino se abrió y advertí con claridad a la pequeña, como si fuera una mota de polvo. Aquella visión me llenó de emoción y de amor por mi hija no nata.
Después de un vacío de 12 años desde el nacimiento de Ruth, tenía que volver a acostumbrarme a la idea de estar de nuevo embarazada. Me había despojado de todo lo que una madre necesitaba para cuidar de un bebé, así que los ángeles hicieron un enorme esfuerzo por ayudarme, susurrando continuamente en los oídos de la gente. Por tanto, cuando en 1996 nació mi hija Megan, ya tenía todo lo que necesitaba para cuidar a mi nuevo bebé y sentí mucho agradecimiento hacia los ángeles y hacia todas las personas que los escucharon. Algunas veces para mí está muy claro que los ángeles han hecho un esfuerzo notable. Aquellas navidades volvimos a tener un poco de dinero. Una tarde, justo antes del día de Navidad, estábamos sentados en la mesa de la cocina disfrutando de la cena cuando llamaron a la puerta. Christopher acudió a abrir y luego regresó ayudando a un extraño a transportar una caja enorme. Christopher presentó a aquel hombre como el padre Tom, uno de los sacerdotes de su colegio. El padre Tom dijo: «Espero que no penséis que me estoy inmiscuyendo en vuestra privacidad». La clase de economía doméstica pensó que podía darle su colecta de Navidad a una familia de Maynes y me he enterado de que os podría venir bien a vosotros. Volveré el día de Nochebuena con un pavo preparado y algo de jamón. No os preocupéis, nadie en la clase sabe a dónde va destinada la comida. Por esa razón, he venido solo con la esperanza de que Christopher estuviera aquí para ayudarme a transportar la caja». Le di las gracias y le invité a tomar una taza de té. Mientras la preparaba, el padre Tom, Joe y los niños empezaron a sacar la comida de la caja. En su interior había todo lo que uno pudiera imaginar. Había tanta comida, todo de elaboración casera, que no lo podía creer. Preparé el té y di gracias a Dios y a los ángeles. Mientras le entregaba al padre Tom una taza de té y le cortaba un trozo de la deliciosa tarta de manzana, miré a mis hijos, viendo la luz que emanaba de sus ojos. Me volví al padre Tom y le pregunté: ¿cómo lo sabía? El padre Tom afirmó que se había enterado de que pasábamos por algunos aprietos, pero no sabía nada más que eso. Miré a Joe, que se encontraba al otro lado de la mesa, y él sacudió la cabeza. Yo sabía que no quería confesar al padre Tom el alcance de su enfermedad. «Muchas gracias por haber escuchado a su ángel», le dije, «y muchas gracias a toda la clase de economía doméstica en nuestro nombre por haber llevado esta abundancia de alimento a nuestro hogar». El día de Nochebuena, el padre Tom llegó a nuestra casa con el pavo más grande que he visto en mi vida, acompañado de un espléndido jamón. Aquellas navidades sentados junto al fuego, Joe se volvió hacia mí y afirmó que se sentía avergonzado porque no podía mantenernos a mí y a nuestros hijos como les hubiera gustado. Le miré y dije: «No es culpa tuya que hayas estado enfermo todos estos años». Traté de consolarlo. «Tu intención nunca ha sido la de estar enfermo. No tiene sentido que hables de esa manera». Joe ya había repetido muchas veces aquellas palabras y es algo que he oído a menudo a lo largo de los años en boca de personas que estaban enfermas. Aunque no sea culpa suya tener un delicado estado de salud, se sienten avergonzados, como si fueran una molestia o una carga para sus familiares. Algunas veces le digo a Joe: «¿Por qué estás enfadado?». Y él me suele contestar: «No estoy enfadado contigo ni con los niños. Estoy enfadado conmigo mismo por estar enfermo, por no ser capaz de cuidar de ti y de los niños como debería. No puedo hacer nada». Sonreí a Joe mientras pasamos sentados junto al fuego aquellas navidades y le consolé: «Cuando te sientas bien, trabajas en el jardín hasta que agotas las fuerzas y cuando puedes limpias la cocina. No sabes lo fantástico que es encontrarse con eso cuando vuelves de hacer la compra. Haces todo lo que está en tu mano. Tus hijos y yo te queremos mucho». Capítulo 25. Michelle me cuenta quién es realmente. Una noche me sentía abatida y desconsolada. No paraba de rezar, rogándole a Dios que hiciera algún milagro para socorrer a las personas que me habían pedido ayuda.
Ya era tarde. La casa estaba en silencio, los niños se encontraban durmiendo y estaba a punto de irme a la cama, dejando a Joe con una taza de té junto al fuego. Encendí la lámpara de la mesita de noche que descansaba al lado de la cama de Joe y me acosté. Me senté con las almohadas en las espaldas, las rodillas levantadas y el rostro hundido en las manos rezando. No sé cuánto tiempo había pasado cuando oí que alguien pronunciaba mi nombre. El ángel Michel, tan radiante como siempre, se encontraba de pie junto a la lámpara al otro lado de la cama, pero su aspecto era distinto.